y mantenimiento de la postura. ¿Hasta acá estamos? Anterior o espinocerebelo, postura, tono, memoria motriz. Lóbulo posterior o cerebro-cerebelo. Ese es el que tiene las funciones más complejas. Coordinación y planificación motora. Y el vestíbulo cerebelo tiene las funciones más, entre comillas, sencillas. El equilibrio y los movimientos oculares. Entonces, con esta información es que vas a poder resolver las preguntas. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 signos cerebelosos. ¿Qué diagnóstico sindrómico tiene este paciente? Síndrome neocerebeloso. Afecta al neocerebelo. Espino es paleo. Cerebro es neo y vestíbulo es arquicerebelo. Para que te orientes. Entonces tienes, ¿qué diagnóstico sindrómico puede presentar este paciente? Síndrome neocerebeloso que afecta solamente al neocerebelo, es decir, solamente tendría síntomas de déficit en la coordinación y planificación motora. Paleocerebelo, solamente déficit a nivel de postura y tono muscular. Arquicerebelo, solamente déficit a nivel de equilibrio y movimientos oculares. O síndrome pancerebeloso, donde tengo afectación de los 3 lóbulos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tendría este paciente? ¿Qué cosa está alterado o afectado? Chicos, no se me duerman, ¿no? Ya, movimientos oculares, ok, perfecto. Y ahí hay afectación del vestíbulo. ¿Solamente del vestíbulo cerebelo? ¿O qué más hay? Neo también, ¿ya? ¿Solamente esos dos? Está afectado todo, ¿no? Si está afectado todo, ¿qué síndrome sería? Un síndrome pancerebeloso. Pancerebeloso, porque pancerebeloso incluye a los 3 lóbulos. Ahora, de forma clínica, existen otros eh, síndromes. Tenemos el síndrome de hemisferio cerebeloso, el síndrome de la pernis cerebelosa o el síndrome pancerebeloso. ¿Cómo recuerdas un síndrome pancerebeloso? A ver, chicos, ¿alguna vez ustedes creen que han tenido un síndrome pancerebeloso? ¿Qué me dirían, sí o no? ¿O conocen a alguien que ha tenido alguna vez un síndrome pancerebeloso? Sí, sí, se mata de risa. ¿Por qué? Ajá, por un estado, cuando estás en una fiesta, te estás divirtiendo mucho, te pasas de copas, todos los efectos que tuve sobre una persona con ebriedad, en estado de ebriedad, son signos, síntomas de una lesión cerebelosa, de un síndrome pancerebeloso. ¿Qué sucede cuando estás así, mal? Te estás cayendo. ¿Qué tienes? No puedes caminar bien, ¿no? Aumento del polígono de sustentación, porque si no, te caes. Marcha eh, en zigzag.
dismetría, no puedes coordinar tus movimientos, no puedes hablar bien, tienes disartria, hablas sin pronunciar adecuadamente, tienes hipotono, disminución de fuerza, dificultad para gesticular, exacto. Entonces, todos esos signos, síntomas de una persona con ebriedad, compárenlos, una persona borracha, con un síndrome cerebeloso. Cada vez que te olvides qué signos, qué síntomas tiene una persona con síndrome cerebroso, acuérdate de tus peores momentos, ¿ok? Para que saques los síntomas. ¿Qué otros signos, qué otros síndromes cerebrosos existen? De los mejores, dice Brian. Bueno, depende de cada uno, ¿no? Eh, ¿Qué otros síndromes cerebelosos existen? Síndrome de la vermis cerebelosa, síndrome del hemisferio cerebeloso y síndrome pancerebeloso. Esos son los tres principales. Ahora, cuando hablamos de síndrome de la vermis cerebelosa, recuerda, la vermis era, tienes acá tu cerebelo, un hemisferio cerebeloso, tienes el otro hemisferio cerebeloso y tienes la parte del medio. Todo esto era la vermis, ¿no? Si se afecta la vermis, usualmente, ¿por qué se puede afectar? Por una lesión vascular. Es lo más común. O también puede ser por algún tipo de tumor, que es frecuente, por ejemplo, en niños, un neuroblastoma, en la vermis, síndrome de la vermis central. En la vermis rostral, intoxicación crónica por alcohol. Vermis caudal, trastornos de la marcha, méduloblastoma o hidrocefalia, que hace presión a nivel de la vermis. ¿Qué cosa hemos afectado? En el síndrome de la vermis rostral, vemos afectado el lóbulo anterior. Si vemos afectado el lóbulo anterior, ¿qué esperaríamos encontrar en el paciente? Dificultades que tengan que ver con el tono, con la postura. Entonces, ¿qué vemos? Vemos ataxia de miembros superiores. Una cosa que quiero que recuerden, síndrome de la vermis, tú vas a tener ataxia apendicular, es decir, de los brazos, rostral, y síndrome de la vermis caudal, vas a tener ataxia troncal, del tronco. Vermis rostral, entonces, ataxia de miembros superiores, temblor de miembros inferiores, ataxia de miembros inferiores, hipotonía, miembros inferiores. Tienes todo lo que tenga que ver con dificultades del lóbulo anterior. No hay disartria, no hay nistagmus. El nistagmus, ¿qué me dirías? Está relacionado con la afectación de qué lóbulos. ¿Qué lóbulos tengo que afectar, tengo que dañar para que yo tenga nistagmus? ¿Quién se encarga de los movimientos oculares? Vestíbulo cerebelo, perfecto. ¿Qué más? Ya, lóbulo flóculo nodular, vestíbulo cerebelo, ok, perfecto. ¿Qué más? También está eh, principalmente el vestíbulo cerebelo, ¿no? El lóbulo flóculo nodular, ok. Poquito, también el lóbulo anterior, poquito. La disartria, ¿qué me dirías? ¿Quién es el principal afectado en una persona que no puede articular bien las palabras? Articulación es igual a coordinación. ¿Y quién se encarga de la coordinación? El lóbulo posterior, ¿no? O el cerebro cerebelo. Perfecto. Ahí estamos. Así, esa lógica, este cuadrito, tiene que tenerlo, porque todo se saca a partir de las funciones. En un síndrome de la vermis caudal, por ejemplo, vas a tener afección del lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular. Vas a tener ataxia troncal, ataxia del tronco.
No van a haber temblores, vamos a tener hipotonía de las extremidades, las 4 extremidades con bajo tono. Vamos a tener también disartria. ¿Ok? Disartria. En este caso, no por la pérdida de la coordinación, sino por pérdida del tono en la cara. Usualmente, los síntomas cerebelosos no dependen solamente de un lóbulo, dependen más de uno, de dos. El principal afectado sí es uno como tal. Por ejemplo, la disartria, el principal es el posterior, pero también está involucrado el anterior, porque para hablar necesitas coordinar lo que vas a decir y también necesitas tono muscular para generar fuerza. En el caso del nistagmus, necesitas movimientos oculares, que es equilibrio vestíbulo-cerebelo, pero también necesitas tono de los músculos intrínsecos de los ojos, espinocerebelo, están involucrados los dos. Síndrome de hemisferio cerebeloso, es uno también de los más frecuentes. ¿Qué características tienes acá? Tienes lesiones o signos, síntomas cerebelosos en un solo lado, en el lado de la lesión, ipsilateral. Ataxia de miembros superiores e inferiores del lado afectado. Ataxia ipsilateral del lado afectado. Hipotonía del lado afectado. Tienes disartria y tienes nistagmus. ¿Por qué? Porque estás alterando los 3 lóbulos de un lado, por ejemplo, el lado derecho. Vas a alterar los movimientos oculares, vas a alterar la coordinación y la planificación motora, vas a alterar también el tono y la postura del lado derecho, que es el lado afectado. Por eso vas a tener ataxia e hipotono del lado que está dañado. ¿Ok? Me estás entendiendo la idea, ¿cierto? No te me pierdas, por favor. El síndrome pancerebeloso es el que afecta a ambos lados y a los 3 lóbulos. Por lo tanto, vas a tener todo. Tienes ataxia, tienes hipotono, tienes disartria, tienes nistagmus en ambos lados. ¿Ok? En ambos lados. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Seguros? 16. Principal lóbulo cerebeloso afectado causante del nistagmus del paciente. Flóculo nodular, cerrado, ¿no? No hay discusión. No hay discusión acá. Lóbulo flóculo nodular. 17. Núcleo cerebeloso afectado causante de la adiadococinesia. Igual, principal. C. Núcleo dentado. ¿Qué me dicen los demás? Chicos, no se me duerman, despierten. Ese examen no se pasa solo. Núcleo dentado. ¿Ok? Adiadococinesia. Déficit de coordinación. ¿Quién se encarga de la coordinación? Lóbulo posterior o cerebro, cerebelo. ¿Y eh, qué núcleo está relacionado con el cerebro, cerebelo? Núcleo dentado, ¿verdad? Globoso emboliforme, lóbulo anterior. Núcleo vestigial, lóbulo flóculo-nodular. Fastigial. Okay. División funcional del cerebelo afectada causante del aumento de la base de sustentación. ¿Qué me dirían? Les soplo. Acá hay 2 respuestas.
B y C. Muy bien. Espino y vestíbulo cerebelo. B y C. Excelente. B y C. ¿Por qué? Aumento de base de sustentación. ¿Qué tienes? Dificultades de equilibrio y tienes dificultades para mantener una determinada postura. Por eso es que abres las piernas para que tengas un mayor sustento en el piso. Estás afectando espino, vestíbulo cerebelo. Muy bien. Ya, esta también ya le hemos hablado. La disartria se presenta por dificultad para Articular palabras. articular palabras, ¿verdad? Articulación, que no es lo mismo de pronunciación. No confundir con dislalia, diferente. Disartria articular, tiene que ver más con la parte motora, con la parte de coordinación. Dificultad para realizar movimientos coordinados, evidenciando pérdida de equilibrio e inestabilidad en la marcha. Puedo retroceder una lámina. Ya. Vas a apuntar el plaje para que puedas responder. ¿Listo? Ya. Dificultad para realizar movimientos coordinados, evidenciando pérdida del equilibrio e inestabilidad de la marcha. Ataxia. Ataxia. Muy bien. Ataxia. No confundir con dispraxia y no confundir con apraxia. La apraxia es una disfunción también que tiene que ver con la capacidad de realizar movimientos coordinados y sobre todo secuencias, pero con una alteración cortical. Acá afectamos cerebro, corteza cerebral. Tenemos dos tipos de apraxia, dos tipos principales, ¿no? La apraxia ideacional y la apraxia, eh, uf, ahorita te digo, se me acaba de ir la idea. No, se me fue, ya. Pero tiene que ver con una lesión directamente en la corteza cerebral. Exactamente en la corteza de asociación parieto-occipito temporal del cerebro. Y la dispraxia es una alteración parecida a la apraxia, pero es una dificultad, no una pérdida de la capacidad. Entonces lo que tiene más relación acá es ataxia. Anatomía, forma parte del lóbulo anterior del cerebelo. Lo hemos visto al inicio de la clase. Amígdala cerebelosa, semilunar superior, simple cuadrado. Letra D me dicen por acá, cuadrado, cuadrado, ok, perfecto. Lobulillo cuadrado. Lobulillo cuadrado es el único lobulillo que forma parte de todo un lóbulo cerebeloso, que es el lóbulo anterior. Cisura que se encuentra entre el lobulillo semilunar superior e inferior. Lo hemos hablado, el que se encarga de dividir el órgano, el cerebelo, en arriba y abajo. Cisura horizontal. Horizontal. Perfecto. O circunferencial. Parte del árbol de la vida que se encuentra en relación con el lobulillo digástrico. C. Folio. ¿Seguro? A ver, chicos, ¿qué dicen en esta última? 23. Se encuentra en relación con el lobulillo digástrico. Pirámide. Ya.
¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pirámide, ya, cerrado, pirámide. Muy bien. Pirámide tiene relación con el lobulillo digástrico. ¿El tuber relación con qué tiene? Tuber con lobulillo semilunar superior, ¿verdad? Folium, perdón, tuber con lobulillo semilunar inferior. El folium con lobulillo semilunar superior. Y el declive con el lobulillo simple. La pirámide es la que tiene relación con el lobulillo digástrico. Preguntas sobre cerebelo, chicos. No hay preguntas. Ya se durmieron. Rayos. Mira que todavía no me llevaba cráneo, ¿no? Ok, no hay preguntas. Perfecto. Tres casitos para tres casos diferentes. A ver, yo les voy a leer uno y ustedes me ayudan con los otros dos. Tienes, varón de 57 años, ingeniero que viene a consulta por primera vez. Presenta mareos, nerviosismo de varios meses de evolución y dislalia. Tiene problemas de coordinación. No realiza determinadas tareas como conducir y otras más complejas que antes sí podía realizar. Se insiste en sus antecedentes familiares y refiere que su padre ya fallecido le pasó algo parecido. Tenía temblores, pero no se le estudió ni diagnosticó ninguna enfermedad. Vamos pensando qué cosa puede ser. Número 2. ¿Qué me ayuda leyendo? ¿Nadie me ayuda leyendo? Ya, no se compadecen de mi garganta. Paciente de 61 años, mujer, diestra, consulta por presentar movimientos involuntarios incontrolables. Ya, vamos pensando, vamos pensando. Eh, y de miembro superior derecho y miembro inferior derecho. El examen neurológico, movimientos bruscos, proximales del brazo derecho, con sacudida del mismo hacia afuera y detrás, en la abducción, y más lentos y coriformes a nivel distal. Movimientos de sacudida proximal y algo más lentos, coriformes en pierna y pie derechos, que tienden a suprimirse con la marcha. Además, presenta leve blefaroespasmo bilateral y bradicinesia leve. El miembro superior izquierdo sin rigidez ni temblor asociado. Mujer de 67 años con antecedentes familiares de temblor de características esenciales en su padre y hermana. Desde los 35 años presentaba temblor de predominio en acción de extremidades superiores de amplitud moderada y que empeoraba en situaciones de estrés. Sin repercusión funcional en sus actividades habituales, hace 3 años se agregó temblor en reposo. Les estoy cantando los síntomas, ¿no? Temblor en reposo braquial derecho asociado a enlentecimiento de los movimientos finos, enlentecimiento de movimientos finos y cierta torpeza en la marcha. Mayor con la pierna derecha, disminución de movimientos voluntarios. Por este motivo inició tratamiento con levodopa-carbidopa en dosis progresivas con mejoría significativa del temblor en reposo y disminución de la bradicinesia. Ya, entonces tenemos varón de 57 años, problemas de coordinación,
no realiza tareas como conducir antes, sí las podía hacer, se insiste en sus antecedentes familiares. Con eso que te estoy diciendo algo. Paciente, mujer de 61 años. Movimientos involuntarios, incontrolables en miembro superior derecho y miembro inferior derecho. Movimientos tipo sacudida, que tienden a suprimirse con la marcha. Te canto los datos, tú me dices, ¿qué cosa es cada uno de ellos? ¿Qué crees que puede ser paciente número 1? ¿Qué cosa crees que puede ser paciente número 2? ¿Y qué crees que puede ser paciente número 3? Es Parkinson. Ya. 1. Chicos, despierten. Vamos. 2, Huntington. Ok. Ya. 1, Huntington. Ya. Mm, Vamos a ver las preguntas con fe. Vamos a ver las preguntas. Las preguntas a veces nos aclaran las ideas. Y a ver, antes de entrar a las preguntas, ¿qué estamos viendo en estos casos? ¿Qué está afectado? ¿Qué parte del encéfalo, de parte del sistema nervioso está afectado acá? Hemos visto cerebelo, ya hemos visto médula. Me han dicho sus posibles diagnósticos, Parkinson, Huntington. ¿Qué cosa está afectada en eso? ¿Qué parte de cerebelo? Cerebelo fue hace un ratito. Aquí, ¿qué cosa estamos afectando? Los ganglios basales, ¿verdad? Ganglios basales, ganglios de la base, núcleos basales, etcétera, como quieras llamarlos. Tienes que tener eso claro. Estamos en ganglios basales. Bien. Del caso número 3, ¿qué parte cortical o subcortical está afectada en el paciente? Como tú mismo lo estás diciendo, ganglios basales. Letra C. No puede ser corteza motora porque si hay déficit motor, 1, que hay lesión de motoneurona superior, 2, que hay déficit de movimientos voluntarios. Cerebelo no puede ser porque las manifestaciones son diferentes. Y el mesencéfalo no tiene nada que ver ahorita. Ganglios basales. Del caso número 1, ¿cuál es la vía de entrada de información? Tú sabes que tú tienes tus ganglios basales acá. Acá arriba tienes tu corteza y acá tienes el tálamo. Tálamo, ganglios basales. Estos ganglios basales están compuestos por dos núcleos principales. El núcleo caudado y el núcleo caudado y el otro, chicos, te soplo. Este está formado por putamen más clovopálida. Núcleo caudado está formado por cuerpo caudado. No, me estoy equivocando.
lapsus, lapsus. Núcleo caudado más putamen forman el núcleo estriado. Ahora sí. Núcleo estriado, núcleo caudado más putamen. Y el otro núcleo, ¿cuál es el nombre? Está formado por putamen o globo pálido. Lenticular, ahí está. Núcleo lenticular. Ambos núcleos, más otras estructuras anexas, como la sustancia negra o los núcleos subtalámicos, conforman los ganglios basales. Ahora, cuando yo quiero ingresar a los ganglios basales, cuando quiero que la información entre y llegue, la corteza va a enviar información hacia los ganglios basales. Y estos ganglios basales van a tener una puerta de entrada y una puerta de salida. La puerta de entrada usualmente es la del núcleo estriado o cuerpo estriado. ¿Ok? Puede ser por núcleo caudado o por putamen. Esa es la puerta de entrada. Y la puerta de salida por el globo pálido, que tiene dos porciones. Un globo pálido lateral y un globo pálido medial. El globo pálido lateral es la puerta de salida. ¿Ok? Hasta acá me están entendiendo, chicos. Creo que me he perdido un poquito. Chicos, ¿me están entendiendo hasta aquí? Hello. Hola. Globo pálido lateral o globo pálido externo, globo pálido medial o globo pálido interno. Los núcleos de salida, la puerta de salida es globo pálido interno más la sustancia negra pars reticular. ¿Ok? Pars reticular. La sustancia negra también tiene dos porciones. Una pars compacta, que es la que se encarga de producir la dopamina, y una sustancia negra pars reticulada, que es la puerta de salida de los ganglios basales. Entonces, tienes una información por donde tienes la información que va desde la corteza hacia los ganglios basales. De los ganglios basales, para ingresar, tienes que pasar o por el núcleo caudado o por el putamen, es decir, por el cuerpo estriado. Marcas aquí. Luego, esta información tiene que llegar a su puerta de salida, que es el globo pálido interno más la sustancia negra pars reticulada. Esa es la puerta de salida. De la puerta de salida llegas al tálamo y del tálamo llegas a la corteza. Ese es todo el circuito. Ahora, para ir de la puerta de entrada a la puerta de salida tienes dos vías. Una vía que es vía directa, que vas directamente del núcleo caudado al globo pálido interno, o una vía indirecta, donde vas del núcleo caudado a los núcleos subtalámicos y de los núcleos subtalámicos al globo pálido interno. Ajá, que es el segundo, exacto, muy bien, Brian, que es la estación relevo. Y de ahí recién te vas al tálamo. La vía directa te sirve ¿para qué? ¿Qué permite? Permite realizar movimientos voluntarios, mientras que la vía indirecta lo que hace es inhibir movimientos involuntarios. ¿Ok? Por lo tanto, si tú dañas la vía directa, no vas a poder realizar movimientos voluntarios. Si tú dañas la vía indirecta, los movimientos involuntarios que antes no se producían,
ahora sí se producen. Por lo tanto, tienes movimientos involuntarios. Con esta introducción, que la vamos a ampliar en un ratito, seguimos respondiendo. Del caso número 2, ¿qué estructuras de los ganglios basales están afectados? ¿Cuál es el diagnóstico de el caso número 2? Por ahí me han dicho Parkinson, por ahí me han dicho Huntington. No exactamente del caso número 2. ¿Alguien tiene idea de qué es el caso número 2? Escucha, movimientos involuntarios incontrolables de un solo miembro, de un solo lado. Movimientos de sacudida, movimientos bruscos. ¿Qué podría ser? Un hemibalismo. Y un hemibalismo se produce cuando se lesiona, ¿qué cosa? Los núcleos subtalámicos. Cuando tú lesionas putamen, la lesión se llama atetosis. Cuando tú lesionas núcleo caudado, puedes tener Huntington, por ejemplo, que es la primera estructura que se daña en ganglios basales. Cuando tú lesionas sustancia negra, produces Parkinson. ¿Por qué? Porque en la sustancia negra se produce la dopamina de la vía nigroestriada. Del caso número 3, ¿qué neurotransmisor se ve disminuido? El caso número 3 es, como ya me lo han dicho ustedes, Parkinson. Perfecto. ¿Qué neurotransmisor está disminuido en el Parkinson? La dopamina. Porque la dopamina se produce en dónde? Viene produciendo dónde de la sustancia negra. Receptores de 2, me dices. Perfecto. Eso va para la siguiente pregunta. Del caso número 2, ¿qué neurotransmisor está disminuido? De los núcleos subtalámicos a la puerta de salida. ¿Qué neurotransmisor está actuando ahí? El glutamato. Perfecto, excelente. El glutamato. Ahorita vamos a ver justamente cómo es que se dan los cruces y cuáles son los neurotransmisores involucrados en cada uno de ellos. Del caso número 1, ¿qué vía de los ganglios basales se ve comprometida y cuál es su función normal? Caso número 1, ¿cuál es la clave del caso número 1? Los antecedentes. Esta sería una enfermedad de Huntington, ¿verdad? Enfermedad de Huntington. ¿Qué vía está dañada a una enfermedad de Huntington? En una enfermedad de Huntington aparecen movimientos involuntarios, por lo tanto está dañada la vía indirecta. Vía indirecta, tienes B o C, descartas A y descartas D. ¿Cuál es, ¿Cuál es la función normal en la vía indirecta? ¿Permitir movimientos involuntarios o inhibirlos? Inhibir. Inhibirlos. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. Cerrado. Muy bien, chicos. Caso número 3. ¿Qué núcleo basal está afectado? La sustancia negra en su pars compacta. Pars compacta. ¿Por qué pars compacta y no pars reticular? Porque la pars reticular conforma o forma parte de los núcleos de salida del circuito de los ganglios basales. Ya, y en la pars compacta, ¿qué cosa se produce? Dopamina. Dopamina. ¿Y cuál es la principal afectación estructural del Parkinson? Es la degeneración de estas neuronas y por ende hay déficit de dopamina. Ajá, muy bien, perfecto. Sustancia negra pars compacta, entonces. Del caso número 3, ¿por dónde sale la información de los ganglios basales? En otras palabras, te estoy preguntando, ¿cuál de estos es parte de los núcleos de
de las puertas, mejor dicho, de salida de los ganglios basales. Habíamos hablado que eran dos. Pars, sustancia negra, pars reticular y globo pálido, Medial o interno. medial o interno. ¿Cuál es la respuesta entonces aquí? Globo pálido, medial. Del caso número 1, ¿qué receptor recibe el neurotransmisor enviado por la sustancia negra pars compacta? Receptores de uno. D2. Muy bien, Nicole. Receptores D2. ¿Por qué D2? El receptor D2 es un receptor excitatorio o inhibitorio. ¿Mm? ¿Excitatorio o inhibitorio? Excitatorio, ¿no? Y en el caso no, inhibitorio. Inhibitorio es D2. D1 es excitatorio. D2 es inhibitorio. Estamos hablando de una enfermedad de Huntington. Una enfermedad de Huntington se ve afectada en la vía indirecta. Si yo quiero disminuir o inhibir movimientos involuntarios, tengo que mandar impulsos inhibitorios. ¿Entiendes? Pongo la foto. Mira, D2, vía indirecta. D1, vía directa. D2, inhibitorio. D1, excitatorio. En el caso número 3, ¿qué receptor recibe el neurotransmisor enviado por la sustancia negra? Ahí sí sería el receptor D1, porque estamos hablando de vía directa. Acá estamos hablando de vía indirecta. Ya esas son papellitas. El caso número 2, diagnóstico, ya lo dijimos. Del caso número 1, nombre del movimiento involuntario que realiza este paciente. Clásico. ¿Cómo se llama? Corea. Corea de Huntington. No confundas con Corea de Sydenham. La Corea de Sydenham, ¿dónde se presenta? Fisiopato. ¿En qué enfermedad? En fiebre reumática. ¿Okay? Corea de Sydenham en fiebre reumática. Muy bien, entonces teníamos acá corteza, el estriado, que son las puertas de entrada, la sustancia negra pars compacta que envía dopamina, y si va por la vía directa, D1, directamente, de puerta de entrada a puerta de salida, globo pálido interno o medial, y sustancia negra pars reticulada. Y toda esta información va al tálamo, y del tálamo otra vez a la corteza. Función de la vía directa, permite movimientos voluntarios. Por otro lado, receptor D2 inhibitorio, vamos al globo pálido externo o lateral, vamos a núcleos subtalámicos y recién llegamos a la puerta de salida, vía indirecta. ¿De qué se encarga la vía indirecta? De inhibir movimientos involuntarios. La vía directa permite movimientos voluntarios. Con respecto a los neurotransmisores, su núcleo subtalámico funciona con glutamato. La corteza recibe y da información con glutamato. Todo lo demás es GABA. ¿Ok? Todo lo demás es GABA. Entre los ganglios basales, la comunicación se da con GABA, a excepción de los núcleos subtalámicos. ¿Ok? La lesión de la atetosis en el putamen
Recuerda que el estriado está formado por núcleo caudado, putamen. Si yo lesiono putamen directamente, se produce atetosis. ¿Ok? Puedes retroceder a la lámina anterior. Ya. Ok. Listo, seguimos. ¿Se cansaron todavía? Como en las fiestas. ¿Se cansaron de jugar? No. Paciente de 32 años. Ya, Brian, este es tu caso. Ayúdame leyendo, por favor. Ya. Paciente de 32 años que llega a sala de emergencias luego de un traumatismo encefalocraniano en el párpado superior derecho. Al examen se encuentra hematoma periorbitario derecho, hundimiento malar, heridas contuso cortantes en frente. Se diagnostica presuntivamente una fractura orbitaria y se le realiza una tomografía computerizada. Muestra una, Tomografía de cálculo. ujú, muestra una fractura Bueno, a nivel de la órbita derecha y además observa un pequeño crecimiento anormal de células a nivel del agujero yugular. ya, perfecto. ¿De qué tema estamos hablando? Vamos a ver. Pregunta, ¿qué estructura puede estar afectada en la lesión aguda del paciente? ¿Cuál es la lesión aguda? ¿Cuál sería la lesión aguda? Traumatismo en párpado superior derecho. El traumatismo, ¿no? Porque el paciente viene porque lo han pegado. Se me echó y le pegaron. Por eso está viniendo. Entonces, ¿qué estructura puede estar afectada en este caso? A ese nivel. Vamos, chicos, a ver, fisura orbital superior, agujero oval, agujero magno, agujero yugular, agujero crotillo. A mí me tiran un puñete aquí en el párpado superior. Y esto se me hunde, se me fractura, se me empieza a meter y hace presión hacia abajo. ¿Qué cosa estaría alterando ahí? La fisura orbitaria superior, agujero oval, magno, yugular o carotidio. Muy bien, fisura orbitaria, ¿verdad? O hendidura esfenoidal. No te pregunto más porque quiero que me respondas la siguiente pregunta. ¿Qué signos o síntomas tendría este paciente? Tienes que pensar acá. ¿Qué cosa pasa por la fisura orbitaria superior que lesionándolos podría presentar sintomatología específica? A ver, lee bien la pregunta. B. ¿Ya? ¿Quién dice otra cosa? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Y dicen por ahí. A ver, Ebert, ¿por qué la letra E? Cuéntame. Justifica tu respuesta.
porque por ahí pasa el tercer par, el cuarto, el quinto uno y el sexto. Ya, está bien, te doy la razón ahí. Por el nivel esfenoidal pasa, ¿qué cosa pasa por ahí? 3, 4, 6, ¿qué más? Quinto uno, disculpa que yo lo escriba con números arábigos, porque los números romanos me confunden. Más fácil, más rápido los escribo así. La vena oftálmica, muy bien. Oftálmica. Entonces, ¿qué tendrías en este paciente? ¿Podrías tener alteración del movimiento de los movimientos oculares? ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Parálisis del globo ocular? ¿Tendrías? Sí tendrías. Pero ¿por qué no sería esta opción? A ver, Brian, cuéntame que tú me dijiste letra B nada más. ¿Por qué no sería la E? Si puede haber parálisis del globo ocular, también puede haber hipoestesia del lado izquierdo de la frente, o no puede haber el lado izquierdo de la frente. Porque hipoestesia en la frente puede haber, porque el quinto uno se encarga de esa función, ¿o no? Sí, sí, tiene razón. Yo puse más que todo por afección del nervio óptico y esa es una referencia, pues, ¿no? Hacia el lóculo motor y el cual Ya, tiene, ajá, el cual tiene implicancia a nivel de, en este caso hay una alteración del, ahí se me fue el nombre, del reflejo cruzado, ¿no? Y entonces, por ahí me guío. mm, el tercer par también inerva al músculo constrictor de la pupila. Si yo lesiono tercer par, puedo tener midriasis, puedo tener ausencia de reflejo pilar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué te dice? Regresamos a tu caso clínico. ¿Qué te dice? El examen se encuentra hematoma periorbitario derecho. ¿Tiene sentido que mi paciente no mueva su ojo izquierdo? ¿O que no pueda sentir el lado izquierdo de la frente? Ah, entonces, ¿cuál es la respuesta? Letra B, ¿no? Por eso les digo, chicos, tienen que leer bien la pregunta. Te agarré, Brian, ¿no? Y tú dijiste, no, 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 no. Entonces me he equivocado todavía. Tienen Entonces, que- sí es justamente eso a nivel del reflejo cruzado. El tercer par craneal te inerva también los músculos constrictores de la pupila. Te Claro. inerva todos estos músculos, 3, 4 y 6, son músculos intrínsecos del ojo. Es decir, te permiten la movilidad del ojo. Los lesionas, hay parálisis, hay midriasis, hay ausencia de reflejo pupilar. Por el quinto uno, hay hipoestesia y pérdida de la sensibilidad de la frente. Pero ¿cuál es el detalle? Todos estos son signos que puede tener el paciente, siempre y cuando sea del lado donde está lesionado. No tiene sentido, es como que yo te diga, me fracturo mi muñeca izquierda, pero me duele el brazo derecho. No tiene sentido, o sea, no. A eso voy. Ahora, pregunta, chocolate también para que sabe la respuesta. ¿Cómo se llama el núcleo que causa o que está relacionado con el reflejo pupilar? ¿Y quién se ganó el chocolate? Muy bien. Núcleo de Edinger West, algo así. Núcleo de Edinger West.
Número 38. Ah, ya, repasemos, ya que estamos acá. ¿Qué cosa sale por el agujero oval? Ya que estamos aquí. ¿Qué pasa por ahí? El quinto 2, ¿Quinto 2? ¿Seguro? Quinto 3. El quinto 3, ¿no? Quinto 3, ¿qué más? ¿El quinto 2 de dónde sale? El agujero redondo. El agujero redondo, ¿no? Agujero redondo o agujero redondo mayor. Ya, estamos. Agujero oval. Quinto 3. Perfecto. ¿Qué más? Arteria menor, meningia accesoria. sí. Bien, arteria meningia accesoria. ¿Y algo más? El Y la nervio vena hipoglóso menor, del agujero oval. Nervio hipogloso. petroso menor, ¿Estás seguro? Sí, nervio petroso menor. Perfecto. Estamos bien. Pero, como dicen acá, es inconstante. No, ajá, es inconstante. No es que pase siempre por ahí. Muy bien. Agujero magno. ¿Qué pasa por el agujero magno? el bulbo raquídeo, las meninges, Orquídeo, meninges, las arterias vertebrales, ideas vertebrales, arterias espinales, ¿no? Básicamente eso. Agujero yugular. ¿Qué encontramos en el agujero yugular? Voy a borrar. Aquí, a poder escribir mejor. Agujero yugular, o antes llamado agujero rasgado posterior. Tienes 9, 9 y 10, décimo cuarto craneal, 11, muy bien. La vena yugular interna. Y el seno petroso inferior, ¿no? Y del agujero carotídeo, principalmente, ¿qué es lo que pasa en la arteria carótida? Interna, interna. ¿no? Bien. Arteria carótida interna, junto con su plexo, ¿no? Arteria carótida interna y su plexo. Perfecto. Número 38. Paciente se sometió a una biopsia por el hallazgo en la TAC, este hallazgo del crecimiento normal de células, y se diagnosticó un schwannoma. Si este crece lo suficiente, ¿qué estructuras podría comprimir, excepto de las siguientes estructuras? Podría comprimir todas menos una. ¿Cuál sería? A nivel de agujero yugular. Teoría vena oftálmica, La vena oftálmica. ¿Por qué? Ya. 9, 10 y 11. Ok, neumogástrico es el 10, cosofaringeo es el 9. Ya, vena yugular interna, sí pasa por ahí. Agujero yugular. Ya, bien, bien.
Nervio accesorio es el 11, ya. Entonces, ¿qué te queda? Por descarte, oftálmica. Perfecto. El paciente llegaría a tener la siguiente sintomatología, marque lo falso, respecto a este caso, el schwannoma. Marque lo falso. ¿Qué tienes que recordar ahí? ¿Cuáles son las funciones de los nervios craneales que pasan por ese agujero? Paresia, esternocleido mastoideo. Paresia es dificultad de movimiento. Disfagia, pérdida de la función sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua, pérdida de reflejo nauseoso, incapacidad para levantar los hombros. Fijo la C, dice. Fijo la C. ¿Por qué estás tan seguro, segura de que es la C? Sí, Cristo. Solo por eso. ¿Quién encuentra la trampa? Y porque esa también es pregunta con trampa. Parece esternocleido mastoideo, sí puede tener, ¿no? ¿De quién ignora el esternocleido? Accesorio. Incapacidad de levantar los hombros, también puede tener. Claro, pero ¿de dónde origina todo, no? También porque trapecio también es accesorio. Disfagia, glosofaringeo. Reflejo nauseoso, por el vago, ¿no? Pérdida de la función sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Quién se encarga de inervar los 2/3 anteriores de la lengua? Muy bien, Poloso. ¿Ese no es el tercio posterior? Ojo, función sensitiva. Ojo, y Poloso es función motora. Sensitiva. ¿Quién se encarga del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua? El trigemino. Me están diciendo trigémino. ¿Tres? Y Poloso. A ver, pónganse de acuerdo, chicos. ¿Quién se encarga de inervar la parte sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua? Quinto 3. Facial, chicos. Facial, facial. 7, 2/3 anteriores de la lengua. Tercio posterior de la lengua, el glosofaríngeo. ¿Ok? Así que en eso, repasen. Luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué pasa por el conducto auditivo interno? Conducto auditivo interno. ¿Qué pasa por ahí? Nervios, 7, 7 bis, 8 y la arteria laberíntica. Muy bien. Arteria laberíntica. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? ¿Qué pasa por la lámina cribosa? ¿Para qué son los agujeritos de la lámina cribosa? El primero, Primero. ¿no? Para el primer peritoneal. Nervio olfatorio. Tienes en el cráneo, en la fosa craneal anterior, unas montañitas. ¿Cómo se llaman esas montañitas? Los senos frontales. Tienes unas montañitas y tienes unas depresiones donde entran deditos.
Eminencias, muy bien, nominares e impresiones digitales. ¿Qué estructura se posa sobre la silla turca? La hipófisis. La hipófisis, ¿verdad? ¿Y de qué se encarga la hipófisis? De producir hormonas. Muy bien. Listo. Chicos, hemos llegado al último caso de la noche. Hay que cerrar con broche de oro. ¿Quién me ayuda leyendo? Retrocedo una diapo. Ahí está. Ya. Listo. Ya. Último caso. ¿Quién me ayuda leyendo? Para irnos a dormir con la satisfacción de que he aprendido todo el curso en 4 horas. Bueno, en 6, contando esto. ¿Nadie Ah, me quiere ayudar leyendo? yo Ya, me escucho una voz. Ya, perfecto. Gracias, Juli. Paciente femenina de 25 años con antecedentes de una enfermedad autoinmune llega a la consulta con cuadro de debilidad muscular, disfagia y diploía. Al examen físico se observa proptosis palpebral. Ya. 40. ¿Cuál sería la alteración de esta paciente? Tienes paciente femenino, mujer, joven, 25 años, antecedente de enfermedad autoinmune. Llega a consulta con cuadro de debilidad muscular, disfagia, diplopía y tosis palpebral. Cantado este el caso, ¿no? ¿Cuál sería la alteración de este paciente? ¿En dónde está la alteración? En tercer y noveno par craneal, neuronas motoras disminuidas, alteración de la corteza motora primaria o alteraciones de la neurotransmisión. Ah, ¿por qué? ¿Qué caso, qué cosa tiene esta paciente? Te Mm, repito, femenino, 25 años, antecedente de enfermedad autoinmune, debilidad, disfagia, diplopía y tosis palpebral. Mm, Suena a miastenia. ¿Suena a miastenia o es miastenia gravis? Es miastenia. Muy bien. Entonces, ¿dónde está la alteración? en la neurotransmisión. En la neurotransmisión. Cerrado. Ahora, yo te pregunto, ¿en qué parte de tiene neurotransmisión? Tienes tu neurona aquí, presináptica. Tienes acá postsináptica. Tienes tus receptores. Tienes tus vesículas.
y tiene estos neurotransmisores. Si tuvieras que decirme en qué parte de esta imagen se encuentra la alteración de esta paciente, ¿qué me dirías? ¿En los neurotransmisores, en las vesículas, en la liberación, en algún guión? ¿En dónde? En la pre y post. Ya, si es miastenia gravis, la miastenia es un defecto, una alteración autoinmune, sí, que ataca a qué cosa? Ataca a los receptores, ¿verdad? Entonces hay una disminución de receptores nicotínicos que van a impedir, en este caso, la contracción muscular. Si yo te estuviera hablando de un caso em, de toxina botulínica, ¿dónde se encuentra la alteración? En la presinapsis, En la presinapsis, ya. ¿En qué parte exactamente? Porque la presinapsis puede ser por la liberación del neurotransmisor, puede ser por algún ion que evita que la vesícula se libere, porque las vesículas no están bien formadas. ¿En qué parte exactamente? en las vesículas, En las vesículas, ¿ya? ¿Qué pasa con las vesículas? impiden su liberación, la liberación del neurotransmisor. Ya, el neurotransmisor no sale. Alguien por ahí ya me dijo la respuesta. Ya, ya, está afectado entonces el complejo SNER, ¿verdad? El complejo SNER es el conjunto de proteínas que hacen que las vesículas se fusionen con la membrana celular para liberar el neurotransmisor. ¿Cuáles son las proteínas del complejo SNER? Pregunta. Sinaptoprevina, ya. Sinaptotagmina, SNAP25 y falta una más, ¿no? Ya. Entonces, tienes la degradación acá. La toxina botulínica ataca al complejo SNER, por lo tanto, las vesículas se quedan adentro y no pueden liberarse. Si yo te estuviera hablando de una toxina tetánica, ¿dónde está la alteración? En el caso de la toxina botulínica, entonces, como las vesículas no se liberan, hay poco neurotransmisor acá, hay poca acetilcolina, ¿no? Hay poca acetilcolina. Si hay poca acetilcolina, va a haber poca contracción muscular. En el caso de la toxina tetánica, ¿qué sucede? Está involucrado otra neurona aquí, que es una neurona reguladora, ¿no? Que tiene su nombre, una interneurona, la interneurona de Renshaw. ¿De qué se encarga la interneurona de Renshaw? De regular justamente la cantidad de neurotransmisor que se libera en la placa eh, neuromotora. La toxina tetánica lo que hace es pegarse aquí, evitando que esta interneurona de Renshaw pueda comunicarse con estas neuronas. Por lo tanto, no va a haber nadie que le diga a la neurona presináptica que deje de liberar acetilcolina. Por lo tanto, la acetilcolina se acumula y se genera una sobreexcitación de la placa neuromotora. Por lo tanto, va a haber una contracción muscular aumentada, ¿no? Va a haber.
parálisis rígida. Pregunta 41. Como consecuencia de la enfermedad, ¿qué estaría sucediendo en la transmisión del potencial de acción? Estábamos hablando, miastenia. No hay receptores. Si no hay receptores, significa que hay acetilcolina, pero no hay quien lo reciba. Por lo tanto, el potencial de acción se va a ver disminuido. ¿Cuál de estas opciones tiene sentido con lo que estamos hablando? Letra E, me dicen por acá. ¿Qué cosa está afectándose en el potencial de acción? Tú tienes tu potencial de acción acá, tienes tu umbral, tienes tu potencial en reposo y el potencial de acción básico, ¿no? Tienes, cuando la membrana se empieza a hacer más positiva y cuando la membrana se hace negativa, ¿verdad? Se está alterando el ingreso del sodio, es decir, se está alterando la despolarización, ¿cierto? Se altera la despolarización y como alteración de la despolarización, ¿qué es lo que pasa? El sodio no está entrando a la célula. Por lo tanto, ¿qué hay acá? Hay disminución de la entrada del sodio. ¿Qué pasa con el potasio? El potasio solamente, ¿qué tiene que hacer? El potasio sale, ¿no? Pero ¿sale cuándo? Sale en la repolarización. El aumento de la entrada de de potasio no puede ser porque el potasio no entra, así que no va. Disminución de la salida de sodio, si el sodio no entra no puede salir, así que tampoco va. Aumento de la concentración de potasio dentro de la célula. Si el potasio no está entrando, no puede aumentar la concentración en la célula. Lo que entra es el sodio. Recuerda, entra sodio, sale potasio. Disminución de la salida de potasio, no, porque no hay nada que esté activando mi potencial de acción. Al contrario, mi potencial de acción está disminuido. ¿Y está disminuido por qué? Porque no se está produciendo una despolarización adecuada. Y la despolarización está a cargo de la entrada de sodio. Entra sodio a la célula se hace más positiva, se despolariza. Luego llega a su punto máximo y se abren los canales de potasio, voltaje dependientes, sale potasio y la célula se empieza a repolarizar. Muy bien, si quisiera darle un fármaco que ayude a la paciente, ¿qué mecanismo de acción tendría que tener? Te soplo, puede haber más de una respuesta, pero quiero que me justifiques. ¿Por qué? ¿Qué opciones tengo en este caso para poder ayudar a la paciente? C y B me dicen acá. C y B. B y C. Ujú. Ya. Igual, repito. Tengo mi neurona presináptica, tengo mi neurona postsináptica. Tengo mis receptores que están disminuidos. Tengo mi neurotransmisor que está bien acá. Pero este neurotransmisor tiene obviamente su tiempo de vida. Como ustedes saben, cada neurotransmisor tiene su tiempo de vida, ¿no? Se sintetiza, se libera, cumple su función y luego se desactiva y se degrada. El que se encarga de degradar, en este caso, este neurotransmisor es la acetilcolinesterasa. ¿Qué sucede si yo agrego un análogo de la acetilcolinesterasa? Voy a aumentar la presencia de la enzima que me va a cortar la acetilcolina, ¿no? ¿Y es lo que quiero o no es lo que quiero? No, no, porque si yo aumento la degradación de acetilcolinesterasa, perdón, de acetilcolina, voy a tener menos acetilcolina que pueda actuar en mis pocos receptores que ya tengo. Por lo tanto, al contrario, en vez de ayudar, voy a perjudicar al paciente. 2. Agonista de receptores nicotínicos.
agonista de receptores nicotínicos. Es como que si yo estuviera introduciendo más acetilcolina. ¿Para qué? Para que los pocos receptores que tengan la certeza de que se activen y que produzcan el poco potencial de acción que puedan. Correcto. Agonista de receptores nicotínicos. Me puede ayudar. En este caso no es el tratamiento de elección, pero puede ayudar. Perfecto. C, un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Yo inactivo la acetilcolinesterasa y ¿qué sucede con mi acetilcolina? Queda ahí, no hay nadie que la libere. Por lo tanto, tiene más tiempo para que estos receptores puedan coger esa acetilcolina y pueda así producirse el potencial de acción. Perfecto. También me ayuda. Acá tenemos el caso de, por ejemplo, la neostigmina, la fisostigmina. Antagonista de receptores nicotínicos. ¿Qué voy a hacer con un antagonista de receptores nicotínicos? Voy a bloquear estos receptores. O sea, encima que tengo pocos, los voy a inactivar. ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? Nada, al contrario, no me ayuda en nada. Esta tampoco va. Y un inhibidor de síntesis de acetilcolina. ¿Qué estaría dando como resultado un inhibidor de síntesis? Disminuye la síntesis de ACH. Por lo tanto, tendría menos acetilcolina. No me va a ayudar, me perjudica al paciente. Entonces, las respuestas en este caso correctas son la letra B, la letra C. Perfecto. Última pregunta. ¿Qué patología está relacionada con el desequilibrio del neurotransmisor involucrado en la fisiopatología de la paciente? ¿Qué me responderían ustedes? Letra E, epilepsia. ¿Por qué? El primero, ¿qué neurotransmisor está afectándose acá? La ACH, ¿no? El Parkinson, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué neurotransmisor tiene que ver? Dopamina. Dopamina, ¿no? Entonces, ¿esta es? No, no es. Estoy buscando algo que tenga relación con la acetilcolina. La depresión, ¿con qué neurotransmisores está relacionado? ¿La disminución de qué? Serotonina. Serotonina. ¿Y qué más? Y noradrenalina. Tampoco es lo que estoy buscando. Alzheimer. ¿Qué neurotransmisor está involucrado disminuyendo el Alzheimer? ¿Ah? Trastorno del sueño. ¿Qué neurotransmisor podría estar involucrado en un trastorno del sueño? Serotonina, ¿no? Epilepsia. ¿Qué neurotransmisor está disminuido? GABA. ¿Y en el Alzheimer? En el Alzheimer está disminuido la acetilcolina. Esta es la respuesta. Que es justamente el responsable de la pérdida de memoria junto con las alteraciones morfológicas que existen en la enfermedad. Por eso, si tú buscas, parte del tratamiento para el Alzheimer, paliativo, obviamente, es dar análogos de acetilcolina. Muy bien. Listo, chicos. Puede ser, terminamos. ¿Tienen alguna pregunta, duda de todo lo que hemos visto? He tratado de seleccionar, bueno, no he visto todos los temas en realidad, pero el tipo de pregunta más común que suele venir en los exámenes. Puedo retroceder. Ya.
Listo. Bueno, espero que les haya ayudado, ¿no? Ya que les haya servido para que puedan repasar todo, ¿no? Estamos metidos todo el curso, todo anato y todo oficio en 4 horas. Así que espero les haya podido gustar. Por acá está Félix, lo he visto entrar acá. No sé si quiere hablar con nosotros un ratito para despedirnos. Y bueno, ha sido un placer poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Espero les haya podido servir y espero poder verlos en otra oportunidad, ¿no? Félix, ¿estás por ahí? Sí, Flavio, muchas gracias por el pase. Gracias a todos ustedes, chicos, la verdad, por ser partícipe de esta maratón que hemos tenido. Sabemos que el día no ha sido muy proclive a, digamos, a poder tener el mayor tiempo del mundo, pero agradecemos su participación. Esperamos que se haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Y asimismo, recuerden, si aún no nos siguen, ahí tienen la página de MedNotes, M2F oficial, para que nos puedan seguir. Y bueno, pueden unirse también a nuestro grupo de de WhatsApp para próximos clases gratuitas que podemos tener de los diferentes cursos que actualmente abordamos. Asimismo, todavía tenemos lo que es la apertura de nuestro curso de Morfofisiología 4, por si están interesados, ¿sí? En el cual también igual vemos tanto las áreas de anatomía, fisiología e histología. Actualmente el curso lo estamos ofreciendo en 350 soles. En todo caso, si desean inscribirse o tener más información sobre el curso, pueden escribirme directamente a mi número, el 989-39-5140. Y bueno, estaremos muy ansiosos y muy proclives a poder tener su participación, ya sea en el curso o sino en las diferentes maratones que vamos a poder tener a lo largo del ciclo. Muchísimas gracias, chicos, la verdad, esperamos que les vaya súper bien, éxitos a todos y bueno, con nosotros será hasta una próxima ocasión, ¿sí? Tengan una muy buena noche. Gracias.